Esa, ok. Continuamos aquí en Tu Voz al Mediodía y como dijimos, ya está con nosotros el doctor Wilfredo Lozano, pero quería antes anunciar, Omniel Ramírez, que desde el día de hoy estamos en el canal 85 de la plataforma de Wind Telecom también. Por si acaso. Así es que se amplía la difusión de la familia de Voz Media Network aquí, así es que para los amigos que están en la capital, en Santiago, y todos los clientes de Wind Telecom nos pueden buscar en su plataforma en el canal 85. Dicho esto, vamos a darle la bienvenida a Wilfredo Lozano, una persona a quien admiro, respeto y quiero más que el carajo. Pero fuera de eso, vamos a hablar entonces con el especialista en la materia. Wilfredo, ¿qué hay? ¿Cómo va el tema de la modernización de todo el tema migratorio en el país? Cosa que preocupa muchísimo y que está sobre el tapete luego del magnicidio que ocurrió en Haití y toda la situación de inestabilidad política que hay en el vecino país. Bueno, en primer lugar, gracias, Fabricio. Hace años que no te veía. Sí. Y además te ves mejor, te ves más flaco. Más flaco. Cariño. Te están tratando con cariño. Sí, sí. Muy bien. Mira, qué bueno que tú inicias la conversación con esa idea de la modernización del Estado, porque precisamente de eso se trata. El presidente ha insistido con razón en la necesidad de que se cumpla la ley en todo lo que tiene que ver con la cuestión migratoria. Es muy fácil para un funcionario cualquiera creer que ese simple enunciado ya resuelve las cosas. Yeah. Más bien ese planteamiento está indicando, además de la necesidad misma de cumplir la ley, crear los dispositivos institucionales que permiten el cumplimiento de la ley y gobernar el fenómeno al que se refiere la ley, en este caso la migración. Ahora, si ubicamos el asunto así, vemos lo siguiente. En los últimos, yo te diría, 20 años, se ha hecho un esfuerzo desordenado, con acierto, con desacierto, pero se ha hecho un esfuerzo por crear un dispositivo institucional nuevo, alternativo al dispositivo que caracterizó al Estado trujillista en materia de migración. Fruto de ese esfuerzo, en primer lugar, en el año 2004, después de casi 15 años de discusiones, se aprobó una nueva ley de migración que sustituía la ley 95 del año 39. La ley 28504 es una ley que duró en discusión unos 20 años. La ley no es un dechado de acierto, pero tampoco un amasijo de desaciertos. Por primera vez el país está dotado de un instrumento propiamente migratorio, es decir, porque la ley del 39 era una ley de extranjería. Básicamente se refería a la inmigración de trabajadores jornaleros para el azúcar. Esta ley tiene sus virtudes. Yo diría que el primer punto virtuoso de la ley es que pese a todos los problemas, la ley asume una perspectiva moderna en el tema del ingreso. Quien ingresa al país no es un simple trabajador que viene en un camión, es un sujeto de derecho. Y ese simple punto comienza a cambiar las cosas. En segundo lugar, la ley asume la problemática central de la migración en este país, que no es la inmigración, es la emigración. Tenemos 2 millones de dominicanos fuera y realmente hasta hace poco no se le tenía la importancia que merece esta cuestión de la emigración. Y la ley asume esto y estimula a generar toda una política en esa materia, desde el punto de vista de la atención a nuestros emigrados, de la protección a los mismos por parte de nuestros consulados, etcétera. Pero la ley también tiene problemas.
Yo diría que en esta materia, el principal asunto que se tiene que resolver, es mi interpretación como académico, es el tema del trabajo de temporada. El trabajo de temporada supone, bueno, como todos sabemos, el país tiene una alta dependencia en su mercado laboral del trabajo inmigrante haitiano. Hoy día en la agricultura, qué sé yo, habrá un 80%, 70% de trabajadores que tienen origen extranjero. Además, en las construcciones, alrededor de un 30 35% son también inmigrantes haitianos. En la economía informal de base, cuando digo economía informal de base, estoy hablando de la informalidad más precaria, son inmigrantes. El pequeño comercio tiene una alta proporción de trabajadores inmigrantes. Y esto, sobre todo en el mundo urbano y en las construcciones, tiene ciertos obstáculos. ¿Por qué? Porque la naturaleza del trabajo de esos inmigrantes, sobre todo en el mundo agrícola y construcción, no supone una lógica de permanencia en el puesto que permita, digamos, resolver los temas de seguridad social, ese tipo de cosas, de cesantía, etcétera, que se resuelven en el mundo formal, que de entrada asume una cierta estabilidad del empleo. O sea, es traerlo para que resuelvan un tema y se vayan otra vez. O para que trabajen en una época. Bueno, es traerlo para que desempeñen un tipo de tarea que de suyo es corta en el tiempo. Entonces eso no es tan sencillo, porque estoy hablando de ciclos agrícolas, estoy hablando de ciclos productivos en las construcciones, etcétera. Y para eso yo creo que el país tiene la obligación de sentarse a reflexionar y generar la reglamentación que permita atacar eso. Por ejemplo, en Estados Unidos, las políticas de ingreso de jornaleros mexicanos supuso un plan que duró como 40 años, el programa de braceros, que permitía el manejo de la estacionalidad. Se le asignó una importancia muy grande al contratador, pero al contratador no en el sentido del contingente de braceros como en Dominicana, sino al contratador de individuos que de suyo tenían derechos. Yeah. Eso funcionó durante mucho tiempo, eso hoy día ya no existe. Bueno, en una palabra, necesitamos crear un instrumento que ordene dos cosas. Uno, el ingreso. Dos, la salida. Y en tercer lugar, le facilite al productor un acceso más o menos seguro en los momentos en que se demande esa mano de obra para que sus cosechas no tengan riesgo. Eso no existe en nuestra reglamentación. Habrá que producirlo, habrá que crear un régimen de inmigración de temporada para resolver estos problemas. Lo que tenemos... Una pregunta, sí, doctora, ahí mismo. Pero entonces, ¿cómo usted nos dice algo que yo lo venía deduciendo de su conversación, sí, de su exposición? No tenemos el mecanismo, pero yo digo al mismo tiempo, tampoco tenemos... el Estado Dominicano no sabe ni siquiera cuántos inmigrantes hay aquí. No, sí lo sabe. A la entrada de ilegales que hay ciertas personas que dicen que no sabe, pero sí sabe. ¿El Estado Dominicano sabe la cantidad, por ejemplo, de haitianos que tenemos aquí? Ahora te voy a explicar. Ajá. Es decir, evidentemente no se tiene un censo en el sentido en que conocemos los censos. Pero sí las estimaciones vía encuestas serias que se han hecho en los últimos 10 años, se han hecho dos encuestas muy serias de Naciones Unidas, han permitido producir estimaciones. El punto es que, como tú señalas, no hay un censo, no hay un registro taxativo del número exacto de esos inmigrantes, en parte por la naturaleza informal, por la estadía ilegal de esos trabajadores en el país, en parte por eso. Y por eso no es un problema solo del Estado Dominicano, es un problema universal, un problema del mundo hoy. De los 215 millones de inmigrantes registrados en el mundo,
una gran parte son personas que están en situación irregular, ilegal, en los países donde residen. Eso no es un problema meramente dominicano. Ahora, de que sí se tienen esas estimaciones, el último estudio del 2017, habla de un volumen de medio millón de trabajadores, de los cuales el 80% son inmigrantes haitianos. Eso sí existe. Y además se sabe dónde están, lo que ganan, la ocupación que tienen, el número de hijos, la dimensión de sus familias, su estatus. Incluso esos estudios estiman hasta el tipo de papeles que tienen. O sea, eso existe, ese dato se tiene. En términos reales, más o menos según esos estudios, ¿cuántos inmigrantes indocumentados tenemos aquí en República Dominicana? Bueno, eso hay que verlo. Fuera de los trabajadores, porque estoy hablando, como usted decía, sus familias, sus allegados, todo lo que viven con ellos. Todo el paquete. El paquete. Ese medio millón, habría que sumarle unos 200,000 hijos nacidos aquí, que da un volumen de 700,000. Como el estudio se hizo en el 17, hoy día tiene que haber más. Y eso el año que viene lo vamos a ver porque se está haciendo un censo. Se está haciendo el tercer estudio en este sentido. Yo te diría que en el caso de los inmigrantes haitianos hay una proporción alta, que yo diría es una estimación fruto de mi experiencia, del manejo de datos. Un 70-80% son personas que tienen serios problemas de documentación. Eso por un lado. Sin embargo, el país también, instruido por la ley, y podríamos discutir todo esto luego con más detalle, la ley establecía que para poner en ejercicio el nuevo régimen migratorio que implicaba, la ley ordenaba que el Ejecutivo tenía que implementar un plan de regularización migratoria casi como condición de la eficiencia de la ley. Los gobiernos anteriores a Luis Abinader, en este caso el gobierno de Leonel Fernández, nunca hizo amago de ejecutar ese plan. Tampoco preparó el reglamento de la ley durante 7 años, y a los 7 años preparó el reglamento, y 10 años después de la ley haberse aprobado, se hizo el plan de regularización. Y esto porque el Tribunal Constitucional conminó al Ejecutivo a poner en ejercicio el plan. Ese plan lo que perseguía era regularizar, dotar de papeles y de una estadía legal legítima a los irregulares. Al programa se inscribieron 280,000 personas. Ese programa fue implementado de manera muy tortuosa, tuvo dificultades de todos los tipos. El programa se renovó una vez por un año y luego se renovó otra vez. Ahí vino la pandemia y en este momento el programa está en espera de qué se hace con él. Hay personas al interno del Estado que entienden que el programa casi tiene que ser desestimado. Yo soy de los que entiende que lo que tenemos simplemente es que tratar de que el programa culmine de la mejor manera, quizás dando una tercera prórroga, y cerrar el programa. Dar una prórroga a la cantidad de inmigrantes que acudan al tercer llamado. Esto implicaría que, terminado esa prórroga, mediante la cual esas personas van a ser dotadas de un estatus migratorio, otros tendrán que salir al final de esa prórroga. Pero ¿cómo hablar de dotar, por ejemplo, a esa gente de un estatus migratorio? Usted decía hace un momento, doctor, cosa con la que yo estoy de acuerdo, que entre un 70 y un 80% de esas personas que están aquí ni siquiera saben, están en un limbo en su propio país. O sea, pero eso, gente ni siquiera sabe pero eso es otro problema. Es decir, lo que pasa es nosotros tenemos aquí 280,000 personas que se inscribieron. Esas 280,000 personas, no es cierto que no tenían documentos de ningún tipo. Lo tenían. Actas de nacimiento, cédulas, pasaportes vencidos, lo que fuere. Y esto fue la base que permitió precisamente hacer el plan. Por otro lado, el problema que hay que tomarlo por los cuernos. Es decir,
Si tenemos una población masivamente irregular, tenemos dos opciones. O salimos completamente de ella y la sacamos del país, lo que traería serios problemas para la economía, para el país, para nuestras relaciones internacionales, o buscamos un método, un mecanismo mediante el cual regularizamos, ordenamos la situación de esas personas. Eso implicará el hecho de que en tanto plan no podemos aspirar a que esas personas tengan la misma documentación, puedan cumplir con los mismos requisitos que se exige para un inmigrante tradicional. Eso es un sueño imposible. Ahora, mi posición es que una vez culminado ese plan, donde vamos a tener un número de regularizados lo más ampliamente posible, el país sencillamente debe poner en plena vigencia para cualquier movimiento que hagan esos inmigrantes, si es que quieren permanecer aquí, se tienen que acoger a la ley. La ley tiene sus procedimientos establecidos. Yo creo que esa es una vía civilizada, es una vía razonable y posible para comenzar a resolver los problemas. Lo hemos resuelto con los venezolanos, a quienes a más de 100,000 personas se le agotó su permiso de estadía o se les terminó su pasaporte oficial, y esto se resolvió con un mecanismo ad hoc. Es decir, el Estado tiene las capacidades para generar mecanismos regularizadores que no sean los estrictamente tradicionales que supone la ley en situaciones especiales, porque no es que vamos a estar en esto toda la vida. Y por eso yo sí creo que el plan, una vez se resuelva esa tercera prórroga, debe ser cerrado y todo el que esté en este país y quiera permanecer en él tiene que acogerse a los mecanismos usuales. Usted sabe que mucha gente piensa sobre el tema del plan, que es como si República Dominicana, tratando de resolver un problema interno, le estuviera resolviendo un problema a otro país. Estoy hablando específicamente de nuestros vecinos. Sí, sí. O sea, ciudadanos que tienen dificultad de ser reconocidos producto del desorden que hay en el registro civil de su país, vienen aquí y nosotros tratando de darle un estatus, es como si le quitáramos el problema de la mano al vecino y lo resolviéramos nosotros con nuestros propios recursos. Sí. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Pero eso sería una manera poco, ¿cómo te diría? Poco hábil para manejar las cosas. Confunde problemas. Sí, no es cierto que la inmigración, en términos históricos, sencillamente está determinada porque vienen aquí huyendo de la miseria en Haití. No es cierto. Vienen aquí porque además de que hay ese problema que potencialmente abre la posibilidad para que emigren, no solo aquí, a otros sitios, porque aquí se les emplea. ¿Tú sabes cuál es la tasa de desempleo de los inmigrantes que llegan acá? Es menos de un 4 o 5%. O sea, todos trabajan. Cuando vienen se ocupan. ¿Por qué? Porque encuentran el empleo que demandan esos sectores que no necesitan, que no van a pagar un salario alto, que no requieren de trabajadores de alta especialización científica ni tecnológica. Es decir, hay una receptividad de la demanda, no solamente un volumen de la oferta. Ese es un problema importante. Y el tema de la necesidad de regularizar no es un problema de ayer, es un problema histórico acumulado que tenemos que resolver y que no puede ser resuelto simplemente apelando a la idea de que nosotros somos una especie de receptáculo pasivo del sobrante de gente, de la presión de la inmigración. No, no lo es, aunque evidentemente nosotros no podemos abrir el país para que venga un flujo de trabajadores indiscriminadamente. Inmanejable. Inmanejable. Eso es otra cosa, pero de que hay una racionalidad económica en esa dinámica, la hay. De que hay presiones demográficas fuertes, como tú señalas, la hay. Pero eso hay que tomar el cuerno por
con las manos, el toro con el cuerno, al toro por los cuernos, y asumir políticas que ataquen el asunto de manera eficiente. Mientras nos la pasamos haciendo retórica de que nos están invadiendo, de que de repente esto se va a llenar de extranjeros, no resolvemos los problemas. Hay que resolverlos. Ahora, en última instancia, los problemas de la migración solo se resuelven con la modernización de Haití, en la que tenemos que colaborar todos. Pero también los problemas de la reducción de la enorme oferta que fluye hacia nuestros sectores económicos solo se pueden enfrentar, en primer lugar, institucionalmente, como lo intenta este gobierno. En segundo lugar, modernizando nuestra economía. Y te voy a dar un dato interesante. Nosotros en nuestro último estudio que acabamos de terminar, en 3 cultivos básicos, arroz, frijoles y plátano, es casi la totalidad de jornaleros que se emplean ahí, que son de origen haitiano. Ahora, ahí detectamos también un proceso creciente de tecnificación. Todo ahorro que produce el desarrollo tecnológico en esos cultivos es un ahorro neto de trabajadores inmigrantes. Claro. A partir del gradiente de inmigración en esos cultivos. Entonces, nosotros tenemos que ser creativos, tenemos que ser responsables en atacar el asunto en sus raíces, que son la pobreza generalizada, que nos facilita una mano de obra dócil, que retrotrae la modernización de nuestra economía. Eso hay que frenarlo. En segundo lugar, un Estado poroso, que no tiene la capacidad para ser eficaz en el control de sus fronteras, etcétera. Por eso, las decisiones del presidente a mí me parecen que son fundamentales. Una modernización de la seguridad en la frontera. 2, una disposición al cumplimiento de la ley que obligue al empresariado que maneja esos sectores económicos a ponerse claro en los límites para la contratación de mano de obra. Y no voy a entrar en la discusión del 80-20, que es el cuento de nunca acabar. Entonces, yo creo que el presidente Abinader está dando los pasos correctos en un camino que hay que construir. Vamos a hacer una pausa y seguimos con esta interesante conversación con el doctor Wilfredo Lozano respecto de la migración desde y hacia República Dominicana. Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú. La interacción con el pueblo. Llámanos al 809-732-8500. Somos tu voz. Continuamos aquí en Tu Voz al Mediodía y vamos a abrir la línea de contacto. Vamos a abrir las líneas. Vamos, doctor, mientras seguimos conversando. En lo que entre la llamada le tengo una preguntita. Pero tú planteaste algo que como la televisión es complicadísima, un corredero, que hay que completar. No solo hay información de tipo general, lo que falta es que necesitamos producir información más específica que permita tener un conocimiento de las necesidades precisas sectorialmente por cultivos, por tipos de sectores económicos, que necesitan. Eso solo se puede producir con estudios regionales, con estudios sectoriales. Y por ejemplo, el censo va a medir a todo el que está en el territorio. Pero el censo no te da esos detalles. Okay. Es muy agregado. Nosotros estamos trabajando en el instituto con un programa de medición permanente de las necesidades de mano de obra y ya tenemos los primeros resultados que yo les indicaba de esos 3 cultivos. Hay que crear un sistema que permanentemente tengamos la información capaz de ser devuelta al Consejo Nacional de Migración y en diálogo con los empresarios, generar sistemas de cuotas por periodos anuales o bianuales que nos permitan controlar, que nos permitan gobernar con eficiencia ese proceso. Si eso no ocurre, vamos a estar siempre especulando, vamos a estar siempre manejados por el prejuicio, en fin, no vamos a poder gobernar la migración. Una pregunta, doctor. Hace 2 años aproximadamente,
nosotros recibimos muchas noticias de migrantes venezolanos y migrantes colombianos que vinieron con unas nuevas técnicas de crimen, algunos. Bandas que en su país, en Venezuela y en Colombia, estaban tipificados y reconocidos. Y una de las preguntas que yo me hacía, ¿cómo un delincuente, por ejemplo en Venezuela, que las autoridades lo tienen como delincuente, entra aquí como un ciudadano normal, pernota aquí y no sucede nada? O sea, ¿qué sucede ahí con los controles migratorios? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Estamos asumiendo que los tipos tienen una cosa ahí que dice que son delincuentes y no la tienen. No, pero tienen en su país tienen fichas y Sí, eso. pero que los registros no están compartidos en el país. No se puede, no le eches el muerto a los pobres organismos de seguridad acusándolos de ineficientes. Pero el peligro que está en esta conversación es identificar inmigración con delincuencia y violación de la ley. Eso es un peligro. La generalidad de los inmigrantes son personas comunes y corrientes que se dedican al trabajo, aunque evidentemente este tipo de situaciones puede darse. Entonces, yo creo que es importante que digamos esto, porque a nivel mundial hay una tendencia a tipificar al inmigrante como una especie de delincuente generalizado a nivel de masa, y eso no es así. Mira, ¿qué pasa con...? Yo sé que tú eres un especialista en migración en sentido amplio, ¿no? Ahora mismo hay una crisis migratoria en toda Latinoamérica, expresada por los conflictos de los ciudadanos venezolanos, que ya van más de 6 millones, que han tenido que abandonar sus países. ¿Cómo enfrentar esto de manera de un diálogo de la región, ¿no? Porque si hubo un país solidario en un momento del tiempo, fue Venezuela, y así fue incluso hasta que el presidente Chávez estuvo dirigiendo. ¿Cómo hacerlo cuando vemos, por ejemplo, en Sudamérica, en Chile, que ahí han sido atacados, han sido... Yo creo que es un asunto muy complejo y es un fenómeno nuevo. Todo fenómeno nuevo genera miedo, genera suspicacia, incertidumbre. Digo nuevo porque este tipo de migración que estamos observando no estábamos acostumbrados. Entonces, esto hay que reflexionarlo con mucha calma. Pero la respuesta de los gobiernos ha venido, yo diría que con todas las dificultades del mundo, se han venido dando respuestas más o menos funcionales. El caso dominicano. El presidente Abinader, desde el principio, estuvo preocupado por resolver el problema de los venezolanos, en parte por un gesto solidario con Venezuela, en parte porque es un problema real tener de repente más de 100,000 personas que agotaron sus posibilidades de estadía regular y por razones políticas de que no pueden viajar a Venezuela o porque no pueden pedir los documentos, ya que en Venezuela hay un desastre en la gestión administrativa del Estado. El presidente Abinader nos instruyó a todos en el Consejo de que teníamos que encontrar una salida honorable, funcional y solidaria con los venezolanos, y así se hizo, y se está instrumentando un programa que va teniendo éxito. No digo que es un programa 100% ideal, pero va avanzando. Este es un ejemplo de que se están dando respuestas funcionales. En Colombia, que es un país que ha tenido tradicionalmente serios problemas con Venezuela, se ha sido muy solidario con los venezolanos. Es decir, yo creo que ahí más o menos se están resolviendo las cosas. Ahora, en Chile, que es tu querido país donde tú estudiaste, sí. En Chile no hay tradición migratoria. No. Entonces, de repente, ese país se enfrenta a una situación desconocida y ha tenido que comenzar a asumir medidas que no tenían en su carpeta de opciones de gobierno. Y ese es un problema que yo lo comprendo. Y sobre todo que allí se le juntaron una masa enorme de inmigrantes haitianos y de inmigrantes venezolanos. Las reacciones de esos pueblos donde no hay esa tradición, esa experiencia inmigratoria, yo la entiendo. Hay suspicacia frente al extranjero, hay rechazo. Tú mismo que viviste en Chile,
los argentinos en el periodo de crisis se fueron a Venezuela, muchos tipos profesionales de alto nivel, físicos nucleares, filólogos, historiadores, y taxeaban. Y los chilenos, que tienen un promedio, ese país no tiene el promedio de desarrollo intelectual que tiene Argentina, veían por encima del hombro a los argentinos. O sea, eso es normal. Mira, Wilfredo, vamos a agradecer tu presencia. El tiempo, tú sabes que acabó. Un tirano en televisión, pero vamos a comprometerte a que vuelvas cuando ustedes quieran, para que nos presentes los resultados de esos estudios que estás haciendo. Un poco para comenzar un diálogo más profundo respecto del tema. ¿Cómo no, Fabricio? A ustedes, gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a ver aquí en Tu Voz al Mediodía. Hasta aquí Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú.